Ok, ya ahora sí me está dejando unirme. Y voy a empezar a proyectar, a ver si ya se ve. Ya se ve, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Entonces, nada más que me cargue esta parte del contenido, ok, y vamos viendo precisamente, pues, nuestro siguiente tema. Acuérdense que habíamos visto, pues, bueno, ya vimos ahorita la Gestalt, la teoría de la Gestalt, y empezamos a ver, pues, también aspectos que tienen que ver con el desarrollo cognitivo, y estábamos viendo precisamente a Piaget, ¿ok? ¿Sí? Entonces, el próximo domingo se cierra nuestro proyecto. Ya vimos algunas cosas, ya les pedí que hicieran anotaciones exactamente lo mismo. Entonces, hoy voy a iniciar precisamente con nuevamente la tarea para que si ustedes pueden ir tomando algunas notas, ok, de los temas que vamos a tratar, pues sea más sencillo para ustedes, ok, y vayan avanzando en esa parte. Acuérdense que en esta ocasión lo que ustedes van a hacer como tal es un cuadro comparativo, pero no se queden escuetos, o sea, sí métanle más información a su cuadro comparativo con respecto a lo que se tiene, ¿sí? No se queden cortos con nada más como la información muy simple. Eso realmente no nos va a servir de nada cuando nosotros estemos, pues, viendo este tipo de temas, ¿no? Lo ideal es que ustedes puedan tener como una mayor, variedad de todos los temas que se van, complementando, ¿sí? Con la intención de que, pues, también se lleguen de la mayor cantidad de información, ¿sí? Y les repito, prácticamente las dos carreras, tanto psicología como, pues, educación, va a estar teniendo precisamente, pues va a estar de lleno con estos temas, ¿vale? Entonces, aquí lo que ustedes tienen que ver es lo siguiente, ¿vale? Dice aquí, objetivo, identificar las teorías revisadas durante la materia para generar un cuadro comparativo que englobe y dar así un cierre de los contenidos de la misma. En esta ocasión te proponemos elaborar un cuadro comparativo que integre todas las teorías del aprendizaje, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las teorías que se tendrían que tener? Pues prácticamente a partir del conductismo, ¿vale? Que ya vimos conductismo, ya vimos la Gestalt, ya vimos el desarrollo cognitivo de Piaget, ¿vale? Y ahorita estaríamos viendo a Vygotsky, ¿ok? Entonces, pues prácticamente aquí tendrían que poner la teoría, aquí los representantes, el papel del profesor, ¿sí? Es decir, cuál es la postura que el maestro debe de tener cuando se trabaja con ese tipo ¿cómo se llama? De teoría, el papel del estudiante va a ser receptor, va a interpretar, va a analizar qué va a hacer el alumno, cómo es que se da a cabo el proceso en sí. También, por ejemplo, el papel del entorno. Cuando está hablando del papel del entorno, ¿a qué se está refiriendo? Básicamente se refiere a cómo el contexto o qué tan importante precisamente es el lugar donde el alumno pues está desenvolviendo, ¿vale? Si nos damos cuenta, por ejemplo, en el conductismo, no interesa. No nos interesa porque el que tiene mayor peso, pues es el profesor, el estudiante es pasivo, el proceso de aprendizaje se da basado en que el maestro tiene la razón y que él conoce y desarrolla las estrategias de acuerdo a lo que él piensa, él sabe y quiere hacer, ¿sí? Y ahí se queda. Y las observaciones, pues, ¿cómo lo ven? O sea, ¿ustedes consideran que es un buen punto o no? ¿Vale? Me parece que alguien levantó la mano, no identifiqué quién.
pero no sé quién sea para que nos pueda comentar su duda. Sí, yo, perdón, profe, en el proceso EA dijo que es ¿qué? ¿Cómo es que se desarrolla? ¿Sí? Por ejemplo, en la cuestión del conductismo, ¿qué se hace? El maestro es el que tiene la razón y el maestro es el que dicta todas las pautas de lo que se debe de hacer. ¿Ok? Nada más ustedes completarían con más información, pero exactamente eso es lo que tendrían que estar explicando. ¿Vale? Gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? Jessica, perdón, ¿también levantó la mano o es la misma? No me acuerdo. Yo fui la que le pidió la palabra. Perdón, es que no vi tu nombre y se me fue. ¿Vale? Entonces, eso es lo que van Yo a hacer. tengo, Ajá, dime. sí, entonces, ¿cuántas teorías son en total? Mira, vamos a irnos acá, ¿vale? Miren, todo lo que nosotros estamos pidiendo es basado en plataforma. Si se dan cuenta, no nos está hablando de las teorías que estamos viendo desde, ¿cómo se llama? Desde el segundo parcial, ¿ok? Nos vamos a ir a contenido, ahorita les voy a decir exactamente cuáles son y ya posteriormente se las voy a poner en el apartado de noticias, ¿ok? Sí, gracias. No, desde acá. Desde la unidad 2, ¿vale? Que empezamos con la teoría, ¿sí? Incluso ustedes si se dan cuenta, si le dan clic aquí, les va a aparecer teorías de el aprendizaje por asociación y la que nosotros vimos, ¿cuál fue? Fue el conductismo, ¿ok? Entonces, esa sería la primera. De hecho, se las voy a ir anotando primero acá, ¿vale? En el chat para que también ustedes las tengan. Teorías del cuadro comparativo. ¿Sí? 2 puntos por asociación, que les digo, nosotros ya lo vimos y lo vimos como el conductismo. ¿Ok? Esa es nuestra primera teoría. Nuestra segunda teoría, les digo, todo está prácticamente en las sesiones. ¿Sí? Nuestra sesión 3, pues es teorías por reestructuración. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ahí vimos a la Gestalt? ¿Ok? Entonces, ahí está nuestra siguiente teoría. Después vimos en la sesión número 4, ¿sí? La segunda parte en la reestructuración, sí entra la Gestalt, pero también entra, ¿sí? Piaget. ¿Se acuerdan cómo se llama la teoría de Piaget? No me acuerdo, no me digan que no. ¿Es la psicogenética? Exactamente. Sí, hay algunas teorías que de repente desprenden más información, entonces sí, psicogenética, ¿vale? Ahí está. Entonces ya ahí vamos prácticamente 3 partes. Ah, voy a cerrar. Sí, hoy vamos a ver, sí, a la teoría histórico-cultural, sociohistórica o histórico-cultural, como la queramos llamar. Sí, con Vygotsky. Esta está muy interesante. Sí, pero aquí. Ok, la siguiente semana vamos a hablar de teorías cognitivas. ¿Sí? Donde vamos a conocer a David Ausubel. ¿Sí? Ok. Ese sí lo vamos a tocar. Del que no vamos a tocar mucho porque pues nos vamos a quedar ahí. ¿Sí? Es esta. ¿Sí? A Bandura y Garner. ¿Ok? Que de hecho es la segunda parte de el tema, ¿vale? Entonces, ahí se las estoy poniendo para que ustedes tengan.
¿sí? Entonces, nada más para que quede claro, ya se los envié, ¿sí? Teorías del cuadro comparativo sería por asociación, que es el conductismo, por reestructuración, ahí entrarían dos, que es gestal y psicogenética, ¿ok? Después teoría histórico-cultural, donde entra David Ausubel y Gardner, ¿vale? Esos son los postulados que tienen que tener su cuadro. Se los envío ahorita en el chat del mensajero, ¿ok? Pero esas son las teorías de que tendríamos que estar hablando, ¿ok? ¿Alguna otra duda? Bueno, profesor, Ajá, adelante. perdón, ahorita como que se me desconectó, no pude verlo de 1 minuto más o menos. 2 Ok, minutos. Perdón, disculpe. no te preocupes. ¿Cuál es tu duda, Lazar? Mire, lo que pasa es que como ahorita no, no he encontrado las grabaciones, ahorita pues me agarra a veces en carretera, entonces ahorita se me desconectó un poquito, entonces y que empezó a hablar acerca de uno de los métodos, ¿no? De enseñanza. Como tal métodos, no los estamos viendo. Lo que les mencionaba en este momento era precisamente del cuadro que ustedes van a hacer para su segunda entrega. Ajá, sí, de hecho yo lo empecé. Ah, ok. Entonces, lo que les estaba diciendo es que ahorita se los mostré con la intención de que también ustedes, pues, si podían ir haciendo anotaciones para ir llenando el cuadro con esta clase, pues sería lo mejor, Ah, ok. ¿ok? Sí, está bien. Sí, no te Gracias. preocupes. Entonces, lo que puedan ir agarrando, ¿vale? Para que ustedes, pues sí, le avancen a su tarea y no les sea tan pesado, ¿vale? Levantó la mano Jocelyn Marisol, adelante. Sí, profe, ¿podría volver a revisar los parámetros del cuadro, por favor? Sí. Sobre todo en la parte que dice la opinión del profesor. Voy. Pero no es tanto la opinión, ¿eh? Es la postura. A ver, vamos. Ok. Sí, ustedes se van a dar cuenta que prácticamente con todas esas teorías hay algunas que se relacionan y hasta incluso se pueden complementar, ¿ok? Pero algunas otras no, algunas son muy diferentes. Por eso es un cuadro comparativo para que ustedes puedan ver las diferencias en sí, ¿ok? Entonces, los rubros que nos está diciendo son los que tienen aquí, pero pues prácticamente es como lo van a poner en esta forma. ¿Sí? Número uno, aquí la teoría, como yo les dije, pues van a ser prácticamente su cuadro, tendría el conductismo, la gestal psicogenética, ¿sí? Sociohistórica, David Ausubel y Gardner, prácticamente 6 apartados. Eso es lo que tendría que tener su cuadro. Los representantes es nada más poner los nombres, ¿vale? De quiénes son. Papel del profesor, ¿sí? Repito, en esta parte del papel del profesor ustedes tienen que explicar cómo es que tiene que ser un maestro. Ahora, la mayoría me va a decir, bueno, esto es más como de educación. Sí y no. ¿Por qué motivo? Porque de una u otra forma, ustedes los que están en psicología, recuerden, para empezar, el aprendizaje es un proceso cognitivo. Y en segundo momento, pues también nosotros nos vamos a dar cuenta de que cuando se ven algunas teorías ay, se me fue la palabra, ay, se me fue. Para trabajar con pacientes, sí, pero no me acuerdo bien cómo se llaman, se me fue. Bueno, para cuestiones de terapia, de repente el papel del profesor va a ser el papel que va a tener el terapeuta, ¿ok? Entonces ustedes también lo pueden ver desde ese punto de vista, ¿sí? También, por ejemplo, el papel del estudiante es lo mismo, ¿no? Ok, el estudiante cómo tiene que ser, pero la persona que recibe terapia también cómo tiene que trabajar, ¿no? Por ejemplo, en el conductismo, pues regularmente si vamos con un psicólogo conductista, pues escuchamos, atendemos indicaciones y obedecemos lo que nos dice para trabajar, ¿no? Pero si nos fuéramos con otro tipo de corriente psicológica para una terapia, sí, disculpen, ahí sí no soy muy bueno, no sé, como por ejemplo, ay, se me fue, no sé, el psicoanálisis que hay, no, ahí estoy. Ah, perdón, ¿mande? No, que eso que el psicoanálisis, por ejemplo. Sí, exactamente. Si nos vamos al psicoanálisis, ¿cómo sería el papel que precisamente tiene el psicólogo? ¿Sí? No es el mismo que tiene uno que es conductista, es diferente. Lo mismo el papel del paciente. ¿Sí? El papel del paciente pues también va a ser diferente.
¿ok? Ya cuando lleguemos a esta parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que ustedes van a hacer es describir, no lo digan, ¿vale? Describan. Yo tengo una situación con muchos alumnos, ¿cuál es? ¿Vale? Y no es como que algo personal, no, es muy diferente. Que la mayoría ya nos acostumbramos a solamente decir, y si yo lo escribo, se sobreentiende, ¿no? Y no, lo que ustedes tienen que hacer es describir, sean muy precisos, ¿sí? Alguien me dijo, entonces, ¿quiere que le metamos mucho? No, no es tampoco meterle paja, así se llama cuando nada más metemos información en un texto y no dice nada, ¿no? Lo que es importante aquí es que ustedes metan todo y describan cómo se da el proceso. El maestro dice, relacta, entonces el alumno solamente obedece indicaciones como por ejemplo, etc. Eso es lo que ustedes tienen que poner, o sea, pero sean muy descriptivos. Tengan en cuenta algo que apenas estaba hablando con una maestra y dije, sí, cierto, lo tengo que explicar también de esa forma, ¿sí? El trabajo no lo van a leer ustedes. Si lo leen ustedes, pues ya lo entendieron. Lo va a leer cualquier otra persona. Y esa otra persona, que en este caso es su servidor, pero imagínense que lo va a leer cualquier persona, ¿sí? Tienen que entenderlo sin haber estudiado la carrera que ustedes estudiaron, ¿sí? Por ejemplo, apenas hablaba, les digo, con una maestra y estábamos revisando un planteamiento del problema de un alumno. Entonces, por ejemplo, él decía, pues es que su tema era de los derechos humanos, ¿no? Entonces decía, pues es que ahí ya puse que se violan derechos humanos. Y yo de, ajá, o sea, pusiste, se violan derechos humanos en un planteamiento del problema. Le digo, pero tienes que describirlos, o sea, qué derechos humanos se están violentando, cómo se están violentando, quién los está violentando, cuándo se violentaron, cómo lo violentaron, ¿vale? Y de hecho, él como que no lo terminaba de entender. Y de repente esta amiga le dijo, ¿sabes qué? Mira, le digo, ¿sabes qué? Hay que ponerle un ejemplo más claro. Dice, sí, imagínate que estás en una audiencia donde tú eres el psicólogo, ¿ok? Y le vas a explicar al juez si alguien se puede quedar con un menor de edad, ¿no? Y le digo, ay, imagínate que el menor de edad tiene TDAH. Y él se quedó con cara de, ¿y qué es TDAH? Le digo, exactamente. Entonces, si la psicóloga te dice, sí, se lo tiene que dar el papá porque la mamá tiene, bueno, el niño tiene TDAH y la mamá tiene las condiciones socioeconómicas, etc, y aparte tiene PLT y no sé qué más. Entonces, si empezamos a hablar con terminología, ¿quién lo va a entender? Pues nada más la persona que lo está hablando. Pero ustedes tienen que fijarse que esta tarea la tiene que leer cualquier persona y cualquier persona tiene que ser capaz precisamente de poder entenderla para que tengan una mejor calificación y de paso también vayan trabajando su redacción. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien en la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí. Ok, el papel del entorno. ¿A qué se refiere el papel del entorno? Se refiere básicamente al contexto. ¿Cómo es que tiene que ser el entorno? Vamos a darnos cuenta que en algunas teorías el contexto va a jugar un papel bien importante y en otras, la verdad, no tanto. Ejemplo, en la cuestión del conductismo, ¿nos importa lo que piensen padres de familia, amigos y personas alrededor de la persona que está tomando terapia o que está aprendiendo? ¿Nos importaría? ¿Creen que sí o creen que no? ¿Podría repetir, por favor? Sí, claro. Ejemplo, en el conductismo nos interesa lo que piensen otras personas, ¿sí? O el contexto, amigos, padres de familia, tanto en educación o en psicología, ¿vale? Nos interesaría, o sea, realmente puede ser beneficioso para que se lleve a cabo el conductismo. No. Exactamente, no nos interesa, ¿ok? Entonces pueden poner ahí esa acotación, incluso no es necesario que sea tan grande, ¿sí? No juega un papel representativo, ¿vale? Y por último, observaciones, alguna acotación que ustedes quieran hacer con respecto a lo que se revisó, ¿ok? Así quedaría. Hoy que vamos a ver la teoría sociohistórica, nos vamos a dar cuenta que el papel del entorno en esta ocasión sí va a jugar un papel bien importante. ¿Vale? A diferencia de las otras teorías. Pero, por ejemplo, también yo les decía la semana pasada con Piaget, el papel del entorno, del contexto, ¿juega un papel importante con Piaget en la teoría psicogenética? Sí. Exactamente, sí lo juega. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, pues el niño va a aprender de acuerdo a las experiencias que se le presenten.
Entonces, si vive en un entorno rodeado o que tiene mayor acceso a la mayor cantidad de experiencias posibles, pues el niño va a aprender más, ¿sí? Y niños que tienen o están más aislados y que el entorno no es tan diverso, pues difícilmente van a aprender. Entonces, eso es lo que ustedes tendrían que estar plasmando ahí, ¿ok? Y les repito, en observaciones, cualquier dato o cosa que ustedes crean que es importante considerar que a lo mejor no estuvo en esos puntos. Entonces, ¿sí queda claro cuál va a ser su tarea? Sí. Profe, entonces, resumiendo, ¿se podría decir que son 5 teorías las que se van a incluir? A ver, sería conductismo, gestal, psicogenética, histórico-cultural, David Ausubel y Gardner. Son 6. ¿Vale? Ok. Perdón. No había comentado que David Ausubel y Garner eran teorías cognitivas. Sí. Mire, lo que pasa es que algunos representantes como tal sí entran en diferentes, entran dentro de las mismas teorías, pero también los podemos ver de forma aislada o diferente, ¿sí? Para que también ustedes conozcan un poco más acerca del proceso, porque sí nos dan como puntos muy similares, pero también puntos diferentes en algunas ocasiones. Entonces los ponemos separados, ¿verdad? Pónganlos separados, Muchas ¿vale? gracias. No, no, ¿de qué? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Entonces, vamos a irnos ahora sí con el contenido. ¿Ok? Y pues bueno, me voy a ir un poquito rápido porque para que nos dé tiempo. Y en verdad esta teoría también está muy interesante, ¿vale? Dice aquí, la teoría sociohistórica del aprendizaje plantea que la cultura es determinante para explicar el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes de los niños. Ojo, cuando está hablando de la cultura, está hablando también del contexto, ¿vale? Desde su perspectiva, el ser humano cuenta con una dotación de herramientas innatas, es decir, que tenemos una cantidad de herramientas que nosotros ya tenemos desde que nacemos, las cuales se desarrollan con base en la interacción social en la que participa. Es decir, yo tengo herramientas con las cuales yo empiezo a desarrollarme, ¿sí? De forma cognitiva en cuanto yo empiezo a participar con otras personas. Imagina que llega a ti un niño de 5 años que acaba de ingresar al kinder, ¿vale? A segundo de preescolar, que de hecho no debería decir kinder, debería decir segundo de preescolar. Ha sido reportado por su profesora porque no participa en las actividades que llevan a cabo en el salón de clase. Es un niño que usualmente está usualmente sentado y que no interactúa con el resto del grupo, ni en clase ni en la hora del recreo. Por lo anterior, la profesora reporta además un retraso en el desarrollo del lenguaje, es decir, que todavía habla como si fuera pues bebé, ¿vale? Los niños de segundo de preescolar tienen 4 años, ¿ok? Todavía puede haber uno que otro niño que hable, pues sí, medio chipiloso, por así decirlo, pero por lo menos ya tendría que tener un lenguaje más formal, más variado, ¿vale? Y también no tendría que señalar. A veces cuando vemos niños que señalan, quiere decir que son niños que no han desarrollado un lenguaje, ¿vale? Y también hay que tener en cuenta que hay niños que no les gusta hablar, ¿ok? Sí, entonces hay niños que de repente pues hablan mucho con ciertas personas, pero con personas ajenas no, o por lo menos al principio, ¿vale? ¿Consideras que el niño tenga un retraso en el desarrollo? ¿De qué forma evaluarías el caso? ¿A qué elementos de su círculo social deberías entrevistar? ¿Ok? Entonces, nuevamente el contexto, círculo social, las personas que están a su alrededor. Ten presente que antes de emitir un juicio sobre el niño, es importante tener todos los datos y opiniones de quienes conviven con él, de forma que puedas emitir un diagnóstico objetivo y basado en evidencias reales. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros tenemos que tener, pues, también conocimiento de con quién vive y cómo se relaciona. Pregunta, ¿con quién tendría que vivir un niño de segundo de preescolar? Con
sus papás. Exactamente, ¿no? Y entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que de acuerdo a cómo sean sus papás y lo vayan formando, ¿sí? Él va creciendo. Pero cuando yo me refiero de formar, no me refiero a que lo hagan bien. Y también cabe mencionar algo, ¿eh? O sea, nadie nos enseña a ser papás y siempre cometemos errores. O sea, eso es algo que también tenemos que entender. Pero también vamos a vislumbrar que en muchas ocasiones ciertos papás pueden cometer errores y incluso a veces no son conscientes de los mismos, ¿no? Por ejemplo, actualmente se está viendo mucho la sobreprotección en niños, ¿vale? Entonces el niño ya no desarrolla muchas habilidades, ¿por qué? Porque lo están sobreprotegiendo todo el tiempo, ¿sí? Entonces, niños que son berrinchudos, niños que no quieren ir a la escuela, niños que tienen problemas de lenguaje, ¿sí? Regularmente es por los papás, ¿ok? No digo que toda la culpa es de los papás, pero sí en algunas ocasiones influyen mucho precisamente por la sobreprotección que pueden tener hacia ellos. ¿Ok? Voy a ver de rápido la infografía, ¿sí? Nada, porque ahorita vamos a ver más con las diapositivas que nos da plataforma, ¿sí? Pero para empezar, David, León Vygotsky, vamos a encontrar que, de acuerdo al el sitio web a veces que podemos encontrar, lo vamos a encontrar con diferentes nombres, como Lev Seminovich Vygotsky o a veces León Seminovich Vygotsky, ¿vale? Su nombre sí es León, ¿vale? Vygotsky. Para más sencillo, solo Vygotsky en algunas ocasiones. ¿Ok? Autor de la teoría sociohistórico-cultural o sociohistórica, en la cual sostiene que el ser humano como ser social aprende por medio de la interacción con su entorno y su cultura. La cultura va a ser bien importante. Antes de seguir, yo nada más preguntaría, ¿qué es la cultura? ¿Cómo me podrían definir la cultura? Para ustedes, ¿qué es la cultura? ¿Alguna idea? Costumbres, Como tradiciones que adquirimos de el lugar en el que vivimos. Sí, de hecho sí, tienes mucha razón. Son toda esa parte de costumbres, tradiciones, creencias, incluso entre la religión. Ahora, ¿por qué la cultura será importante según Vygotsky? ¿Ok? Porque al fin y al cabo, pues como estábamos viendo aquí, dice que el ser humano es un ser social que aprende a través de la interacción. Nosotros, ¿cómo vamos a ver la interacción? Pues a través de la cultura, ¿sí? Porque la cultura que cada persona tiene, de una u otra forma lo va a hacer pensar y creer en diferentes cosas que van a ser diferentes a otra cultura. Ejemplo, ¿por qué todas las culturas antiguas no construyeron exactamente la misma forma? Porque también construyeron basado en el entorno, ¿no? Porque no todos los pueblos del mundo tienen la misma gastronomía, porque pues también construyeron o desarrollaron gastronomía basado en lo que tenían a la mano, ¿sí? Y de ahí forman una cultura, forman una identidad, una forma de pensar, una forma de relacionarse, una forma en qué creer, ¿no? Por eso no todos creemos en las mismas deidades, en las mismas cosas y demás, porque nuestra cultura es diferente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, nos dice que la persona va a crecer y va a desarrollarse de acuerdo a la cultura en la que está viviendo y en la que se está desarrollando. Afirma que el niño adquiere habilidades cognitivas por medio en el que se desenvuelve interiorizando conductas, patrones, habilidades y pensamientos propios de su sociedad. Establece que los niños al nacer tienen limitaciones biológicas, las cuales son superadas gracias a las herramientas de adaptación intelectual que le otorga la cultura en la que se desarrollan. La más importante para Vygotsky es, pues, el lenguaje. ¿Ok? Pregunta, cuando a un niño le duele algo, cuando hablo de un niño me refiero a un bebé, ¿vale? Cuando a un bebé le duele algo, ¿nos puede decir? No, su forma de decir lo que le duele es llorando. Y cuando tiene hambre, ¿qué hace? También llora, ¿no? Y cuando tiene sueño, Igual. sí, si está cansado, Pues yo creo que también. exactamente, entonces es muy difícil, ¿no? Realmente, pues, poder cuidar a un niño y trabajar con él. ¿Por qué? Porque, pues, no tenemos noción de lo que siente, lo que piensa y cómo actúa, ¿no? Entonces, por eso Vygotsky nos dice, o sea, no tenemos estas herramientas, pero sin embargo, de acuerdo a la cultura, nosotros las vamos adquiriendo, ¿sí? Para tener una noción más amplia
de quiénes somos y cómo vamos a convivir con las demás personas, ¿sí? Acuérdense que hay varios círculos sociales. El primero es la casa, el segundo es la escuela. Ambos tienen un peso muy importante. ¿Por qué? Porque el niño, por ejemplo, en la casa aprende que es único, que aprende la autoestima, aprende muchas cosas, ¿vale? Pero cuando llega a la escuela empieza a aprender otras cosas, ¿sí? Como por ejemplo a respetar, a convivir, a participar, a relacionarse, ¿sí? Y para relacionarse con los demás se relaciona con iguales bajo ciertas estructuras en las que se da cuenta que todos tienen que tener pues una importancia y empieza a generar pues relaciones sociales. Entonces, por eso es importante pues el hecho de que asistan a la escuela desde educación preescolar, ¿vale? Esas funciones se desarrollan para convertirse en procesos psicológicos superiores en la medida que el niño interactúa con miembros de su comunidad. En la teoría de Vygotsky plantea que el ser humano nace con un repertorio de funciones mentales básicas que facilitan el desarrollo de cognitivo, como por ejemplo la sensación, la percepción, la atención y la memoria. O sea, Vygotsky nos dice, una persona sí nace ya con habilidades cognitivas sí o sí. Estas son. Puede sentir, puede percibir, puede mantener una atención y también tiene la memoria. ¿Ok? Pero estas son funciones muy básicas que cualquier persona puede tener. Son funciones básicas. Pero existen otro tipo de funciones, o inferiores también, existen otro tipo de funciones que se consideran superiores, que esas van a ser en torno a la cultura, ¿vale? Como por ejemplo, el relacionarse, el vestirse, e incluso hasta, puede sonar un poco burdo, pero los utensilios que utilizamos para comer, ¿vale? También son parte de nuestra cultura. Sí, bueno, sigo acá en la siguiente parte del desafío. Sí, continúa con el análisis del caso del niño descrito en la sesión anterior. Imagina que has decidido entrevistar a los padres y profesores del niño para obtener información respecto a su conducta en diferentes escenarios. La profesora te reporta que no participa en actividades con compañeros, ya sean libres o estructuradas. Aunque sí trabaja correctamente en su lugar y sigue instrucciones, no puede expresarse verbalmente ya que cuenta con un vocabulario muy corto. ¿Ok? Hay que ver por qué. ¿Sí? En muchas ocasiones les digo, los papás tienen la culpa. ¿Sí? No lo hacen adrede en la mayoría de las ocasiones, pero simplemente, pues en algunas ocasiones, no forzan al niño que desarrolle un lenguaje. ¿Cómo me refiero a que force? Que lo hagan hablar. ¿Sí? Oye, ¿quieres eso? A ese. ¿Cómo se llama? Te lo voy a pasar si me dices cómo se llama. ¿Quieres este? No, no dime así, dime sí o dime no, ¿vale? Entonces, así es como lo forzamos a que el niño hable. Si no lo forzamos, el niño no desarrolla su cognición de acuerdo, bueno, según Piaget. Los padres, por otro lado, comentan que en casa se desenvuelve normalmente, conviven con ellos y participan en las actividades que organizan en el hogar. Durante la entrevista detectas que la familia vive sola en la ciudad. Los otros miembros de su grupo familiar viven en el norte del país y no forman parte de la vida del niño. ¿Sí? Ahorita vemos mucho esa parte del desarrollo del lenguaje y del desarrollo social. ¿Por qué? Porque también las familias en México han cambiado. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Yo creo que ustedes son de las últimas generaciones que empezaron a tener más hermanos, ¿vale? Pero también vean la generación de sus papás y de sus abuelos. Probablemente sus abuelos tuvieron, no sé, como 10 hermanos, ¿no? Sus papás a lo mejor 5 y ustedes pues 1 o 2. Y si ustedes son papás, probablemente nada más quieran un hijo. ¿Cierto o falso? ¿Qué es lo que ahora vemos? Cierto. Que aparte de ello, en las reuniones familiares, ¿cuántos niños hay y cuántos adultos? ¿No han visto fiestas infantiles donde hay más adultos que niños? Aquí la pregunta, ¿creen que afecte eso? O sea, ¿creen que realmente tenga Sí, una repercusión? Adelante. sí, sí afecta. Sí, claro, porque entonces ahora el niño con quién se junta, con quién se relaciona, no tienen a nadie igual a él, ¿sí? No puede hacer juegos, no puede trabajar de otras formas, entonces sí afecta toda esta parte. Parecería que no, pero en verdad sí se ve una afección, ¿vale? Entonces aquí no está diciendo eso, el niño tiene precisamente ese tipo de situación, vive solamente con sus papás y pues obviamente no puede hacer muchos juegos de interacción con sus papás, ¿sí? Ni se relaciona igual con ellos que como con otros niños. ¿Ok? Bueno,
no forman parte de la vida del niño, quienes se relacionan socialmente exclusivamente con sus padres, y el ingreso a la escuela hace 2 meses fue su primer acercamiento a un entorno escolar y con otros niños. Ahorita, por ejemplo, yo tengo, bueno, ya no tengo, sí, porque lo tuve en preescolar solamente 1 año, sí, a un niño que no habla y hasta la fecha no habla. Entonces yo le decía a los papás, no me preocupa preescolar porque el niño se está adaptando a pesar de que no habla, sí está relacionándose y sus compañeros lo están aceptando y lo están ayudando. El problema va a ser en primaria, donde pues ya el contenido que él va a aprender pues es más elevado y donde pues también como maestros no tenemos noción de si está aprendiendo o no, porque el niño solo copia, pero no porque copia aprende, ¿sí? Entonces, indagando un poco precisamente la cuestión de los papás, pues el papá ya tiene, lo tuvo a los 52 años. Entonces, el papá tiene ahorita 56, el niño tiene, no, papá ya tiene 58, ¿vale? La mamá es más joven, pero también la mamá lo tuvo a los 42, entonces la mamá ahorita tiene 48, ¿ok? Tiene un hermano mayor, su hermano mayor tiene 14 años. Es decir, que prácticamente cuando nace este niño, el otro ya tenía 10, entonces pues ya no podían jugar, ¿vale? Y por ejemplo, este niño nació también en temporada de pandemia, donde todo el tiempo lo tuvieron encerrado en un departamento a donde solamente veía a su hermano mayor, a su mamá, a su papá, y en algunas ocasiones a una prima que tiene síndrome de Down y que también ya es adolescente. Entonces, ¿con quién se relacionaba? Con nadie. Entonces también de ahí viene ese problema con él. De hecho, se canalizó a terapia y sí salió que era pues estilo de crianza pues un poco deficiente, ¿vale? Pero bueno, les repito, a veces hacen ese tipo de cosas pues sin querer. ¿Sí? Con base en la información antes mencionada, consideras que el niño tiene un retraso en el desarrollo, ¿ok? Se va a notar mucho porque primeramente no hay un desarrollo del lenguaje. ¿Sí? ¿Cuáles determinarías que son las causas por la falta de su participación? ¿Cómo lo apoyarás para que lograra socializar con pares y profesores? Cuando habla de pares, es decir, con alumnos iguales a él. ¿Ok? Ahora, regularmente no es sencillo trabajar con este tipo de alumnos y regularmente también nosotros no vamos a tener las herramientas. Me gustaría decirles que, pues, tanto los de psicología como de educación que van a salir capacitados para trabajar con este tipo de niños, pero les mentiría, porque para trabajar con estos niños ya se necesita educación especial, ¿sí? Es decir, trabajar, pues, una especialidad, una maestría, o un diplomado en ese tipo de cuestiones, ¿vale? Pero al menos ustedes, todos, tanto psicología como educación, tienen que tener las condiciones nada más para poder identificar y posiblemente canalizar. Cuando me refiero a canalizar es saber a dónde lo vamos a mandar. Sí, por ejemplo, en este caso, todo lo que nos surge con este niño, que le estaba diciendo del ejemplo, ¿vale? Es el desarrollo del lenguaje. Entonces, también, se descartaron problemas de audición, ¿vale? Entonces, a veces se tiene que hacer ¿cómo se llama? Un examen exhaustivo para ver dónde hay un problema, ¿no? Porque a lo mejor el niño no habla también porque no escucha, a lo mejor también tiene un problema en el cerebro, ¿sí? Entonces, sí se le tienen que hacer estudios para descartar todo y al final ver qué fue. En este caso se le hizo y pues les digo, fue un estilo de crianza, ¿vale? Ahora, teoría sociocultural considera al niño curioso por naturaleza, un partícipe activo en su propio proceso del aprendizaje. El aprendiz es un ser social que mediante la interacción con otro más experto logra aprender y desarrollar nuevos esquemas. ¿Sí? Aquí, ¿qué nos quiere decir? Que prácticamente un niño se relaciona con otro y le enseña, ¿vale? Pero porque están en el mismo nivel, aprenden igual. A veces es más fácil que nos pueda explicar un compañero cuando yo ya no le entiendo al maestro, ¿no? Entonces vean ahí también el papel del alumno y del profesor. El experto es aquel que sabe más que el aprendiz. Su rol consiste en guiar, ahí está, ¿vale? Al aprendiz para facilitar el proceso de aprendizaje y en estructurar escenarios de aprendizaje con los elementos necesarios para que el aprendiz descubra cómo solucionar problemas. Ahí es el papel del profesor, ¿vale? Ahí está. ¿Sí? En la teoría sociohistórica o histórico-cultural. De las dos formas se puede decir. ¿Ok? Ahí lo tienen. ¿Sí? El ser humano se adapta a la realidad transformándola y transformándose también a sí mismo. Utiliza mediadores cuyo papel es facilitar, coordinar y orientar el proceso de aprendizaje de los alumnos y ayudarlo a participar en la resolución de conflictos. Ahí también es el otro punto de cómo se da el proceso. ¿Sí? A través de mediadores. Los mediadores, ¿qué van a hacer básicamente? Nos van a llevar, o también se consideran así, herramientas culturales que nos ayudan a adaptarnos y a participar en un entorno regular.
Un ejemplo de una herramienta, sí, actualmente son los celulares. ¿Por qué? Porque a través de ellos nosotros nos podemos comunicar y aprendemos, ¿vale? Pero también las herramientas culturales van a ser todas aquellas que son características de una sociedad. Un ejemplo, si habláramos de las sociedades de tiempo atrás, por eso se llama también histórica, porque pues, también nos dice que la gente no aprendía de la misma forma hace 100 años o hace 200 años que ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cultura también cambió, ¿sí? Las formas en las que pensamos, creemos y demás son diferentes a lo largo de toda nuestra historia, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si habláramos de una herramienta cultural de hace 100 años, podríamos hablar de la máquina de escribir, ¿sí? O de la radio, que tenía una gran presencia. Actualmente, pues sí la seguimos utilizando, pero ya no tanto como antes, ¿no? Y si nos fuéramos hace 200 años, pues también nuestras herramientas serían diferentes, ¿no? Vygotsky distingue entre 3 formas de transformación cultural de herramientas: aprendizaje imitativo, aprendizaje instruido y aprendizaje colaborativo, ¿sí? Es decir, yo imito, es decir, alguien me enseña, o yo colaboro y todos aprendemos. Por su parte, el andamiaje se refiere al apoyo que otorgan los adultos al niño en su paso a la zona de desarrollo próximo, con la intención de que se logre llevar a cabo las actividades por sí solo, ¿vale? Entonces me voy a ir tantito a las diapositivas en lo que les empiezo a explicar esta parte de las zonas de desarrollo. Vygotsky nos decía que precisamente existen zonas de desarrollo, ¿ok? Estas zonas de desarrollo, ¿qué nos quieren decir? Hagan de cuenta que es un círculo, ¿vale? Entonces, lo de adentro es lo que yo sé, ¿ok? Pero también ese círculo va a tener otra capa afuera, y esa capa es lo que yo debería de saber, ¿ok? Entonces, no es lo mismo lo que yo sé a lo que yo debería de saber. Regularmente, pues nosotros tendríamos que estar viendo, pues, una cantidad mayor de información, ¿ok? ¿A qué me refiero con una cantidad mayor de información? ¿Sí? Que, por ejemplo, sí, que, por ejemplo, de repente estemos viendo, ¿cómo les podría decir? ¿Sí? Ejemplo, yo lo que tengo que hacer es aprender a leer, ¿ok? Un ejemplo, bro, ¿ok? Pero en ese aprender a leer, ahorita solamente conozco o identifico letras o sílabas. Entonces, la zona de desarrollo, ¿sí? Real, es lo que yo sé hacer ahorita, que solamente es identificar palabras, digo letras, ¿sí? Y formar una que otra sílaba. La zona de desarrollo potencial es que yo ya lea de forma corrida, ¿ok? Y que también tenga precisamente comprensión lectora, es decir, que pueda comprender la información que me está plasmando. Entonces, a eso se refiere ese tipo de círculo, ¿vale? O ese tipo de ideas. Entonces, nada más voy a complementar algunas cosas, ¿sí? Algunas ya las vimos en la infografía. Sobre todo de lo último, que es lo que más me interesa, ¿sí? Establece que los niños, bueno, ya están ahí los desarrollos. Bueno, sí, ya también lo había mencionado. Y pues, bueno, aquí el papel del aprendiz para que también lo tengan en cuenta y puedan agregar más información. ¿Sí? ¿Cómo es el alumno? Pues es curioso por naturaleza, participativo, y así de hecho son los niños, ¿no? O sea, Vygotsky, nada más dato curioso, Vygotsky no terminó su teoría, sí, no porque fuera flojo, sino porque no le alcanzó la vida. Él murió cerca de los 38 años de tuberculosis, aprox, ¿vale? Entre 38 y 40 años. Murió de tuberculosis, entonces él todavía estaba escribiendo su teoría cuando falleció. Entonces, pues nos quedamos con la incógnita de qué más iba a sacar de esta teoría. ¿Ok? Entonces, también es ruso, ¿ok? También, bueno, tiene el participante o el alumno tiene una participación activa en su propio proceso, ¿sí? Porque él lo menciona, es un ser social, ¿sí? Él va a tener mucho esa connotación. El ser humano es un ser social y como es un ser social tiene que convivir. Y como tiene que convivir, va a aprender de todos y va a aprender para todos y con todos, ¿vale? Entonces, ahora sí, del experto, para complementar más, y lo que les decía hace ratito, es quien guía el aprendizaje para facilitar el proceso, estructura de escenarios de aprendizaje. Esa va a ser la tarea del maestro, ¿sí? Precisamente ver cómo adecua lo que tiene a su alrededor para que el alumno pueda aprender, ¿sí? Y bueno, yo también se los había dicho ahorita. Estas son las zonas de desarrollo, sí, como les decía, el tutor pues iba a tener un papel, una zona de desarrollo mucho más elevada, sí, pero el aprendiz no.
El aprendiz está todavía abajo, tiene una zona de desarrollo real y tiene que llegar a una potencial para que posteriormente, cuando llegue aquí, pues pueda seguir aprendiendo, ¿sí? Entonces dicen aquí nivel real, nivel de maduración actual del niño, donde funciona sin ayuda, nivel potencial, funciones que están aún en proceso de maduración y zona de desarrollo potencial, la distancia que hay entre ambos, ¿sí? Es decir, de aquí a acá, ¿sí? En teoría, cada vez que el niño aprende tendría que ser esa distancia más corta, pero en algunas ocasiones no, ¿ok? Ahora, sí me quería estancar un poquito en esta parte del andamiaje, porque ¿a qué se refiere? ¿Sí? Al apoyo que se otorgan los adultos a niños por su paso en la zona de desarrollo próximo, con la intención de que logre llevar a cabo las actividades por sí solo. Eso va a ser lo más importante del andamiaje, que el niño pueda lograr desarrollar las actividades por sí solo. ¿Ok? De nada nos va a servir que yo le haga todas las cosas, porque en un momento las va a tener que hacer solo. Entonces, yo le puedo ayudar, pero no tengo que hacerlo por él, porque si lo hago por él, el niño ¿en qué se esfuerza? En nada, y si no se esfuerza, no aprende, ¿vale? La idea es que los adultos presenten y doten al aprendiz de herramientas que puedan utilizar para descubrir por sí mismo la forma de resolver un problema o una tarea de forma eficiente, ¿sí? Y como les decía, la parte de la mediación, Vygotsky propone que el ser humano se adapta a la realidad transformándola y transformándose, ¿sí? ¿Por qué? Porque de una u otra forma nosotros hemos transformado el mundo en el que vivimos. ¿A qué me refiero? Pues no vivimos en cuevas, vivimos en casas, utilizamos medios de transporte, ¿no? Y que de una u otra forma toda esa realidad se ha vuelto parte de nuestra cotidianidad, cómo nos vemos, cómo nos vestimos, también incluso la vestimenta es parte de la cultura, ¿ok? ¿Qué comemos? ¿Qué hacemos? ¿Vale? Entonces, esos van a ser los mediadores, ¿sí? En herramientas, por ejemplo, presentadas por otro externo al sujeto, por ejemplo, el profesor, ¿sí? Bueno, aquí nos habla también de los signos internos, permiten al sujeto interiorizar, adaptar, interpretar y relacionar la realidad, ¿sí? Y el papel del mediador, facilitar, coordinar y orientar el proceso del aprendiz. Pero repito, Vygotsky nos va a decir eso, que al fin y al cabo nosotros vamos a estar con todo ¿cómo se llama? La cultura que nos rodea y lo que tenemos a nuestra mano para transformar nuestra realidad, ¿sí? Para Vygotsky, el momento en el que, bueno, en cuestión del lenguaje, en el que él habla privada se convierte en habla interna. Es el punto en el que el pensamiento se une con el lenguaje, ya desde su perspectiva. Eso se encuentra separados inicialmente. Se desarrolla con base en la interacción social y es la mayor herramienta del ser humano, ya que le permite comunicarse con el exterior. De hecho, miren, nosotros como personas, sí, ya está comprobado, no pensamos palabras, pensamos imágenes mentales. Vygotsky todavía no estaba vivo cuando ya se descubrió esto, pero él lo tenía como muy relacionado. Decía, una persona puede pensar y tiene en su mente lo que quiere hacer, pero no se puede comunicar con las demás personas. ¿Por qué? Porque para que se pueda comunicar con las demás personas, ¿qué necesita? Tener un mismo lenguaje. Si no tiene un mismo lenguaje, no va a haber una interacción con todos los demás. ¿Ok? Entonces, eso va a ser lo primordial, que el niño pueda tener interacción con todas las personas que las estén rodeando. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se va a lograr que se desarrolle el lenguaje? Únicamente con la interacción. ¿Sí? En alguna ocasión creo yo les hablaba de niños ferales. Entonces, por ejemplo, un niño feral, ¿qué es? Un niño que por alguna condición está viviendo fuera de un ambiente social de ser humanos y está viviendo con otro tipo de seres vivos o a veces aislado. Entonces, ¿van a desarrollar un lenguaje? No, porque el lenguaje es una invención del ser humano que nos ayudó a comunicarnos, porque al fin y al cabo la idea mental que yo tengo se las puedo pasar exactamente igual si yo tengo un buen lenguaje, ¿sí? Entonces, para él va a ser muy importante la cuestión del lenguaje, ¿sí? El lenguaje, como aquí dice, tiene los siguientes papeles en el desarrollo cognitivo. Número 1, habla social. Para otro, su función es de comunicación con el exterior. Habla privada. Para sí mismo, su función es intelectual. Aparece a los 3 años, ¿sí? Donde él mismo empieza a crear sus propias ideas y se cuestiona y resuelve e intenta. Y después el habla interna no es audible, su función es lograr la autorregulación, aparece a los 7 años. Es decir, ya a los 7 años, ok, yo puedo decir esto, pero tal vez me regañen, pero si me subo aquí me puedo caer y va a pasar esto. Entonces ya es como más, ya no es solamente una idea, sino ya es más pensar y cuestionarse.
¿ok? De lo que tienen, ¿sí? Y ya para ir cerrando, la teoría de Vygotsky se enfoca esencialmente en el papel que juega la sociedad. Ojo, contexto. ¿Vale? Acuérdense lo que les dije. Esta teoría sí habla mucho precisamente de la cuestión del contexto que nos está permeando y la cultura en el desarrollo cognitivo y por ende en el aprendiz. Aunque reconoce que el niño nace con ciertas habilidades, describe que esas se desarrollan únicamente con las herramientas y en la forma en que la cultura lo permita. Sí, cuando veamos precisamente a David Ausubel, que es la siguiente semana, y les comento muy a grandes rasgos, él hizo un estudio comparativo. ¿Qué es un estudio comparativo? Prácticamente cómo es una sociedad de una cultura y cómo es otra, ¿sí? Y prácticamente comparó a las sociedades judías con una tribu maori, ¿sí? Que prácticamente están en el extremo sur del continente asiático. ¿Y qué es lo que encontró? ¿Sí? Número uno, pues sí, culturas muy diferentes, separadas por miles de kilómetros, ¿sí? Y también con diferentes niveles, porque también la cultura judía que él estaba estudiando, pues ya era una cultura, incluso ni siquiera era en Israel o Palestina o cosas por allá, ya eran Estados Unidos, ¿no? Entonces él como que veía cómo es que estaban educando a los niños y se va con la tribu maori, donde pues sí, todavía era una comunidad pues más baja, ¿sí? ¿A qué me refiero más baja? No me refiero únicamente a cuestión económica, sino también, por ejemplo, tenían como costumbres un poco más, bajas, por así decirlo, grupos indígenas, etc, etc. A eso me estoy refiriendo, ¿vale? Entonces se dio cuenta que, por ejemplo, los niños judíos aprendían a ser muy autosuficientes, pero era por la educación que reciben. Pero los niños maoris eran muy dependientes, ¿sí? E encontró algo muy interesante y alarmante a la vez, que en la tribu maori los niños aprendían a caminar hasta los 4 años de edad. Aquí en México, ¿a los cuántos años tendría que estar empezando a caminar un niño? ¿Quién ya es mamá? ¿Quién es papá? ¿A los cuántos años? Bueno, en mi caso al año, año y medio. Año y medio. Aprox año y medio exactamente, ¿no? Ya si vemos a alguien de los 3 años que no aprende a caminar, pues sí hay un problema, ¿no? Ya tendremos que checar ahí qué pasa. Y algunos pues se pueden adelantar un poco, pero pues también no tanto, ¿no? Entonces, él notó que precisamente con esta investigación y dándose cuenta que los niños pues, de esa tribu empezaban a caminar pues mucho después, ¿sí? Se dio cuenta de que también su desarrollo cognitivo no era tan elevado en los niños, ¿vale? Sí, como debería de ser. Entonces, sí había una relación, ¿ok? Entonces, por eso aquí nos dice eso, la cultura tiene esa posibilidad de permitir que alguien aprenda o a veces también sin quererlo, de que pues alguien no aprenda lo que debe, ¿sí? Pero es por cuestión cultural. En ese sentido, el lenguaje cobra un rol fundamental, ya que es la principal instrumento para comunicarnos con los demás miembros de nuestra cultura y adicionalmente marca un punto clave en el desarrollo cognitivo. No lo dice así, pero pues podemos sobreentenderlo, que también nos habla de que entre más vocabulario tengamos, prácticamente somos más capaces de pensar, ¿sí? No quiero decirlo así de que nos volvemos más inteligentes propiamente, pero sí nos ayuda a elevarnos, pero siempre y cuando sí usemos las palabras, sí las adecuemos, ¿ok? Entonces, por eso es importante tener en cuenta, pues, el lenguaje de un niño, ¿sí? Regularmente los niños que consideramos más listos en las escuelas son los que también tienen un lenguaje más elevado, ¿sí? No hablan como bebés, pueden dar ideas más claras, ¿no? Etc, etc. Vamos a ver ya al final aspectos de inteligencia, ¿sí? En la materia, pero sí vamos a darnos cuenta que va a estar muy ligado a la cuestión del lenguaje, ¿sí? Esta teoría el estudiante tiene un papel activo, ya que es parte de su propio proceso de aprendizaje, mientras el profesor debe facilitar y guiar él mismo. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta, es una teoría muy, muy amplia también, pero que también nos deja dar a entender que en esta ocasión, pues el contexto tiene una importancia muy, muy grande. ¿Sí? No sé si hay algún comentario, alguna duda. Sí, por favor. ¿Sí? Si hay algún comentario. Sí, una No. pregunta, ¿por qué no puedo accesar al chat? No sé. En teoría todos tendrían ¿cómo se llama? Esa posibilidad.
porque no se bloqueó nada en plataforma para que nadie pudiera hacer algo. Entonces, no sé si a lo mejor sea tu dispositivo. De todos modos, lo voy a preguntar. Eres Eleazar Viveros, ¿verdad? Así es, y es que tampoco estoy en los equipos del Teams. Entonces es por eso, no estás en el No equipo. aparece. A ver, déjame checar. Bueno, vamos a hacer una cosa, en lo que agrego a su compañero. Si es que alguien ya no tiene alguna otra duda, y de hecho voy a dejar la grabación hasta aquí, ¿sí? Bueno, si ya nadie tiene ninguna duda, pues ya se pueden desconectar, nos veríamos la siguiente semana. Sí, si hay dudas, pues todavía estaré aquí unos minutos y también agregaré a su compañero, ¿vale? Profe, ¿me pudiera agregar también a mí, por favor? Dame un tantito, nomás lo agrego a él y ahorita te agrego a ti, espérame. Gracias. Es que de hecho los equipos, digo, no me justifico nada, pero los equipos yo no los hice, los hizo alguien más. Entonces, a veces, pues yo no sé quién